Queridos hermanos, amigos, todos quienes hoy nos hemos reunido y estamos juntos para compartir la siempre presente palabra del Señor. Dios es bueno, Él siempre se ha preocupado de hablarnos, de dejarnos su palabra y estar con nosotros todos los días en aquellas partes de nuestra vida y, por qué no decirlo, desde que nacemos hasta que dejamos esta tierra. Por eso el apóstol Pablo escribió y dijo: si vivimos para el Señor, vivimos, y morimos para el Señor, morimos. Somos del Señor. Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Es un gusto, como dije, estar con ustedes en este maravilloso día de invierno. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras que se encuentran allí en Segunda de Tesalonicenses, los versículos 13 y 14 del capítulo 2, o capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual les llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El tema que hoy vamos a hablar es la obra del Espíritu Santo de Dios. Es el Señor Jesucristo que habla en forma muy importante, muy destacada, que Él debe dejar la tierra, pero que al mismo tiempo va a venir el Espíritu Santo, la persona de la divinidad, y va a acompañar a los discípulos en toda esta estadía que tienen ellos como la misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor usa ahí en Juan capítulo 16, 7, dice: les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador. Ese Consolador es el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, escribe Lucas, usando las palabras de Jesús, diciendo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. También en la epístola de Pablo que él escribe a la iglesia de Éfeso, en el versículo 14 del capítulo 1, o capítulo 1, versículo 14, dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Es decir, el Espíritu Santo acompañará al creyente hasta la redención. No le dejará nunca, nunca, jamás. También el apóstol Pablo escribe a los Corintios, dice que: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros. Esa palabrita templo a mí me llama mucho la atención, porque es la palabra naos en el texto griego, que se escribió en el Nuevo Testamento y se refiere a un santuario de Dios. Entonces, el cuerpo del creyente, de esa persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, es el santuario de Dios, el cuerpo. Ahora, en el pasaje de hoy, el apóstol Pablo va a hablarnos sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente. En primer lugar, el Espíritu Santo santifica al creyente. Esto significa que el Espíritu Santo ha tomado a ese hombre o a esa mujer, lo ha separado, lo ha apartado del mundo de las tinieblas, de la mentira, de la inmoralidad, de la idolatría y de todas aquellas prácticas mundanas, paganas, que se oponen a lo descrito por el Señor Santo, Dios Todopoderoso, y ahora pasa a ser un creyente dedicado, consagrado a las cosas y a los planes y propósitos que el Dios Santo ha de delinear, ha de plantear, ha de colocar en la mente y en el corazón de esta nueva persona, para que sea una persona santa y sagrada. El texto hebreo usa la palabra para santo
Dash o Kadosh, que significa consagrado, dedicado, estar separado del mundo. Tiene casi la misma connotación que en la que aparece en el hebreo, como también en el texto griego. Ahora, hay un libro en las Escrituras que es el libro de Levítico, y ese libro habla de lo que es la santidad como un deber de todo creyente. En Levíticos 19:2, el autor, Moisés, por instrucción divina, le habla a los sacerdotes que tienen que ser santos. Dice, santos serán porque yo soy santo. Es el apóstol Pedro, que ya han transcurrido más de 1000 años, y en el Nuevo Testamento, él escribiendo a las nuevas comunidades de creyentes, ahí en 1 Pedro 1:16, y dice la Sagrada Escritura, quiero leerlo, en 1 de Pedro, en el capítulo, vamos a buscarlo, 1 de Pedro 1:16. Dice así la Escritura, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Dónde dice eso? En Levíticos 19:2. Noten cómo la palabra del Señor va corriendo, siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios, quien guió a Moisés a escribir este mandamiento. Es el mismo Espíritu quien guió al apóstol Pedro para dejar esta enseñanza y este mandato para todos los creyentes. Entonces, el Espíritu Santo santifica al creyente, lo va depurando, limpiando poco a poco de aquellas cosas paganas y mundanas que sería una cosa incorrecta en la vida del Hijo de Dios. Ahora, también se puede decir que la santidad es un hecho posicional, como también progresivo y llevando a la perfección al creyente, al Hijo de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo conduce a las personas a la verdad. La verdad de Dios en las Sagradas Escrituras tiene que ver con la sinceridad misma de los hechos, también con la realidad propia de las cosas tal como son. También significa aquello que no está oculto ni tampoco se esconde a los ojos de Dios o a los ojos de las personas. En el Nuevo Testamento encontramos una aseveración muy importante, concluyente, y que va a determinar muchas cosas en la vida de los discípulos, como también en la iglesia del primer siglo y todas las épocas de la iglesia del Señor. Es Jesucristo quien se levanta y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Esto indica que la verdad ha sido personificada porque revela al Dios Todopoderoso. Es Jesucristo el único que viene a mostrarnos al Padre, a revelar quién es el Dios Todopoderoso y de qué manera las personas pueden creer y acercarse a la verdad personificada de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí también cuando Tomás, uno de los apóstoles o discípulos de Jesús, habla sobre el camino, y él le dice a Jesús que le muestre el camino, o que le muestre al Padre, o le muestre a Dios. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, es Jesús quien revela la verdad del Dios. Es Jesús quien muestra las cosas tal como son, y no hay ninguna cosa escondida, en este caso en el Dios Todopoderoso, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo ve. La invitación obviamente es siempre nosotros aprender a decir la verdad, a decir las cosas tal como son. No tenemos nada que esconder, ni tampoco el Hijo del Señor o el creyente o el discípulo de Jesús, quien dice la verdad en cualquier lugar, en cualquier situación. Ahora, las palabras del Señor tienen varios pasajes donde se insta al creyente a hablar la verdad. En el Salmo 15, vamos a leerlo, vamos a ir a buscar este Salmo, donde su compositor expresa y habla de lo que es, en este caso, la verdad. Salmo 15, versículos 2 y 3, dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón,
el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace mal a su prójimo, lo repito, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aunque el contexto inmediato de este salmo dice, el Señor, ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? Y la respuesta es, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vi menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien no dio su dinero a usura, ni contra inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. La verdad en las Sagradas Escrituras es muy frecuente, es muy reiterativa. El Señor, que es la verdad, llama al pueblo de Dios a hablar siempre la verdad. Aunque notamos que en algunos pasajes de las Escrituras también hay gente que mintió, que falsificó, que hizo de una u otra manera el engaño su forma de vivir, pero tarde o temprano aquello salió a la luz. El texto de Lucas, quiero leerlo. Ahí en Lucas escribe algo muy interesante hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 12, versículo 2, este pasaje dice lo siguiente. Lucas 12:2. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. A veces pensamos o piensan las personas que hacer algo oculto a los ojos de, ya sea de la esposa, de los hijos, del empleador o de cualquier lugar que nadie les ve. Pero eso es engañarnos a nosotros mismos, porque en la práctica todas las cosas de una u otra manera se saben. Ahora, una mentira enreda a otra mentira y otra mentira lleva a el desastre. Pero el llamado del Señor es a hablar la verdad, decir las cosas como son, ya sea el esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos y también quienes trabajan a sus empleadores. Al mismo tiempo, quiero leerles Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, donde hay un relato bien interesante de parte de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8, 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Noten cómo el Señor habla acerca de la verdad. La verdad exige permanencia de parte del creyente en el Señor Jesucristo. Así también la verdad hace que las personas sientan y serán libres, porque conocerán lo que es la verdad. Y al mismo tiempo, la verdad implica un conocimiento permanente de la persona del Señor. En la medida que avanzamos y permanecemos en el Señor, cada día vamos conociéndole más a nuestro amado Señor Jesús. Y en tercer lugar, la obra del Espíritu Santo conduce a las personas al Evangelio. Es el Espíritu Santo quien persuade, quien convence, quien lleva a las personas a conocer, en este caso, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabrita Evangelio se traduce en las Escrituras como la buena nueva o la buena noticia. Aparece en las Escrituras más de 100 veces en forma tanto evangelizar, evangelio y otros vocablos que tienen la misma intencionalidad, refiriéndose, teniendo como personaje central a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio está unido a Cristo Jesús. Si alguien dice que es evangelio y evangélico, digo,
y no es cristiano, es un problema. Yo recuerdo que hace unos días una persona me dijo, yo soy cristiano, no soy evangélico. Pero eso es una incoherencia, porque el evangelio tiene como centro a la persona de Jesús. El evangelio tiene como base a la persona de Jesús. Y es Jesús el origen, el autor, las enseñanzas, los principios que se sustentan en el evangelio. Ahora, si uno mira muy bien y se detiene observando y estudiando la palabra evangelio, cómo la usan y aquellos pasajes que se mencionan, le voy a citar algunos. Por ejemplo, cuando dice Pablo ahí en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios. Es decir, ¿qué es el evangelio? Tenemos que decir que es poder de Dios. Ahora, también había escuchado por ahí que a veces me dicen la religión evangélica. La religión evangélica. Quiero decirles que el evangelio no es una religión. Según el apóstol Pablo, él lo define como poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando las personas vienen al Señor Jesucristo, el Señor, que es Dios Todopoderoso, introduce el evangelio en nuestra mente, en nuestro corazón, y se produce un cambio, una transformación de vida a nivel mental, a nivel del pensamiento, de los sentimientos, como también de la voluntad. Al mismo tiempo, ahí en 2 Corintios 4:4, el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, Pablo dice ahí que es Satanás quien impide, que mantiene ciego, escépticos, agnósticos a aquellas personas que no quieren creer en el evangelio. Sin embargo, la luz del evangelio, o sea, Pablo está diciendo que el evangelio es luz de Dios. Y la palabra del Señor en el evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 18, el apóstol Juan introduce acerca de lo que es la preexistencia misma del Logos, es decir, de Cristo, del evangelio. Y el pasaje del versículo 5, quiero leerlo, que hay algo muy interesante que dice, en este caso, el apóstol Juan. Vamos a verlo. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí la luz es Jesucristo, es el evangelio. Las tinieblas nunca lograrán vencer al evangelio, porque el evangelio es luz de Dios que resplandece y que ilumina y que saca de la oscuridad y abre los ojos de las personas del entendimiento para que puedan creer en el evangelio, porque el evangelio es luz. Jesús dijo también, yo soy la luz, dijo el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas. Seguir a Jesús es caminar en la luz, en la claridad, y no a tropezones, ni a golpes, ni a fracasos. En Marcos capítulo 16:15, el Señor Jesucristo llama a los discípulos y a los apóstoles y le dice, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, el evangelio es para predicarlo. El testimonio del evangelio está allí en Hechos 20:24. ¿Cuán importante es el testimonio? El testimonio tiene que ver con el cambio, con la historia particular y singular de cada creyente, de cada persona. Cada persona, no importa cuál sea su edad, cuál sea su rango social, sus estudios, su profesión, su oficio, en cualquier parte del mundo, cada persona tiene un testimonio, una forma de vida, lo que el Señor ha hecho, el evangelio en su mente, en su corazón, y es allí cuando el testimonio del evangelio es constructivo, es creativo, es original, es único, porque el evangelio es eso lo que hace en las personas. Y allí en Apocalipsis 14:6, ese pasaje me gusta. Quiero leerlo para compartirlo con ustedes.
para que tengamos una comprensión más amplia y más poderosa de lo que es realmente el Evangelio. El apóstol Juan, en este libro maravilloso, escribe lo siguiente. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué les parece? Lo vuelvo a leer. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí vemos cómo un ángel del cielo, enviado por el Señor, viene al tiempo crítico de la gran tribulación de la humanidad, y allí va a ser el Evangelio eterno predicado a todas las personas vivientes de ese tiempo. Dios es bueno, mis queridos hermanos y amigos. Dios siempre ha querido entregarle al hombre y a la mujer todo lo que estos necesitan. Y en este sentido, el Espíritu Santo es la persona, es Dios mismo, quien viene y quien vino y está hoy día en la tierra, y lo que hace es santificar al creyente, limpiar su mente, limpiar su corazón, limpiar su espíritu cada día para que viva en santidad. Al mismo tiempo, cada día el Espíritu Santo al creyente y al no creyente hace que éste se acerque a la verdad, conozca la verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, el Espíritu Santo, que es Dios, conduce al creyente a creer, a recibir el Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias. ¿Quién hoy día no necesita buenas noticias? Usted necesita el Evangelio, las buenas noticias de que Dios le ama, que Dios bendice, que Dios restaura, que Dios limpia, que Dios crea, que Dios transforma, que Dios hace nuevas cosas, porque ese es nuestro Señor Jesucristo. Usted necesita a Jesús en su matrimonio, en su hogar, en su familia, en su trabajo, donde quiera que vaya. El Evangelio de Cristo es el que hará maravillas en usted. Vamos a orar al Señor. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz, es instructiva, es transformadora, Señor, y hace cosas cada día nuevas en nuestros corazones, en nuestro matrimonio, en la familia, en el trabajo. Donde quiera que vayamos, tu palabra es la que ilumina la mente y el corazón de quienes, cuando se acercan con humildad y con sinceridad, van a escuchar esta palabra viva y eficaz que bendice las personas. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que el Dios Todopoderoso te bendiga hoy y siempre.